¿Cómo están, hermanos? Un abrazo desde la distancia a cada uno de ustedes en este día en que alabamos y adoramos al Señor en nuestros hogares, ¿cierto? Buscando su palabra que nos hable y nos muestre, ¿cierto? Lo que Él quiere decirnos en nuestras vidas como individuos, como hijos, siervos, pero a la vez también como iglesia. Un saludo, este día es un día especial, es el Día del Señor, pero a la vez también es especial porque empezamos una nueva serie de mensajes, algunos temas importantes que vamos a tomar en este día y como también en todo el mes de febrero, y que hace relación a milagros que fortalecen nuestra fe. Ciertamente confiamos que así como la serie de Jonás nos ayudó a ver con más claridad la misión, ¿cierto? Lo que no debe haber en la misión o en el corazón de aquel que es siervo del Señor, y la búsqueda de la obediencia y la confianza en el Señor. Creemos que en esta nueva serie también que vamos a tomar nos ayude también a ver en el Señor el Dios hacedor de milagros, bajo la dirección y el poder que Él tiene, pero también bajo su voluntad, ¿cierto? Y entendiendo que dentro de todos los milagros se desprenden varias enseñanzas a nuestras vidas que fortalecerán nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. A la vez también les comento que en esta oportunidad, como ya lo están escuchando, el mensaje estará en formato de audio por circunstancias, digamos, especiales que tienen que ver con varias cosas que estamos viviendo en este tiempo, y en especial esta gran dificultad de esta gran lluvia que hemos tenido este fin de semana, ya, y que realmente cortó la luz en varios lados, ya, pero ciertamente la palabra es la palabra y sea como venga, es palabra del Señor y debemos tomarla como tal y poner atención a ello. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor nos ayude a confiar en Él y a entender, a buscar en Él que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que hoy tú nos traes a nuestras vidas. Queremos que nos hables, que nos muestres el camino a seguir, que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, a través, Señor, de tu palabra, Señor, a través de tu voz, hablándonos a cada uno de nosotros. Dejamos delante de ti nuestras vidas, Señor, para que tú nos ministres y nos guíes a toda verdad y a la vez también a todo amor y fe para contigo, Señor, en todas las circunstancias de la vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, pues entonces, hermanos, el texto de hoy es un texto bastante bonito, un texto muy conocido también, ciertamente por muchos de ustedes, y que hace relación a Pedro, ¿cierto? Nuestro querido hermano Pedro, ¿cierto? Que todos lo conocemos con un carácter muy especial, ¿ya? Un carácter que fue cincelado por Jesús a través de todo el proceso que estuvo con ellos, y que a pesar de sus pecados, Dios lo usó de manera maravillosa para la gloria del reino, ¿cierto? Y la expansión del Evangelio. En estas oportunidades, la palabra del Señor nos habla acerca de una situación muy, muy importante, ¿cierto? Sobrenatural, podríamos decirlo así, que nos va ciertamente a mostrar aspectos importantes en los cuales debemos ahondar y fortalecer. Como ya lo leyeron ustedes en sus textos bíblicos en la liturgia, veremos que
desde el versículo 15, ¿cierto?, del capítulo 14 hasta el versículo 28 se nos hace una cierta especie de introducción. Yo voy a tocar no todo el texto bíblico que ustedes leyeron, solamente voy a tomar para los puntos a tratar en este mensaje solamente algunos versículos bíblicos, pero es importante entender el contexto, ¿cierto?, en el cual se muestra este gran milagro, ¿cierto?, que es asombroso, sobrenatural, que es Jesús andando sobre el mar, ¿cierto?, sobre las aguas. Y como les mencionaba, del versículo 15 al 21, ¿cierto?, hay antecedentes importantes que antes de esto hay una calma y una tranquilidad donde ocurre un milagro muy maravilloso que es la alimentación de los 5.000. Ya ahí del versículo 19 al 22 nos muestra cómo realmente ahí Jesús hace este gran milagro, ¿cierto? Cuando la gente, las personas que fueron a escuchar el mensaje no podían irse porque no tenían dónde ir, y sus apóstoles les dicen a Jesús que no tenían comida, y ahí viene el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? En específico 5 panes y 2 peces, donde él oró, pidió dirección del Señor, sabiduría y poder, y esto se multiplicó para alimentar prácticamente a 5.000 hombres. Y el texto claramente nos dice que eran 5.000 hombres, ¿cierto? Pero sin contar las mujeres y los niños, o sea, eran más de 5.000 personas, ¿cierto?, los que fueron alimentados con este milagro. Antes de este otro milagro, ¿cierto?, que era Jesús andando sobre el mar. El Salvador, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, antes de este gran milagro, se retira. El texto dice claramente a orar. Aquí tenemos el ejemplo más sublime de dependencia, ¿cierto?, a el Padre o a su Padre de parte de Jesús. Jesús lo que hace, y que en varios textos bíblicos lo vemos, él se apartaba en muchas ocasiones a orar, a conversar con su Padre Celestial. Eso es maravilloso, eso nos enseña a nosotros que el mismo Jesús, siendo Dios encarnado, ¿cierto?, él se acerca a, a la soledad para poder tener un rato de conversación con su Padre Celestial. Es un ejemplo para nosotros que efectivamente debemos tomar, y que ante cualquier situación y circunstancia la oración debe estar ahí presente en nuestras vidas. Podemos ver entonces en el texto también, ¿cierto?, que ahí en el versículo 24 los discípulos estaban pasando una situación muy compleja, ¿cierto? Habían subido a una barca, Jesús los había enviado a que fueran a la otra orilla mientras él se apartaba a orar, y en esta ida por el mar de Galilea ocurre que hay una gran tempestad, ¿cierto? Llegó la noche y la barca estaba en medio, azotada, dice el texto, por grandes olas. Uno podría decir, pero ¿cómo pueden haber olas en el mar de Galilea? En cierta manera no era un mar, era un lago, ya que se dice que tiene alrededor de 12 kilómetros, ya en su parte más ancha. Entonces no era un mar prácticamente. ¿Y por qué hay olas, cierto? ¿Y por qué hay tanta marejada o azotada por los vientos? Es porque el mar de Galilea tiene características muy especiales en algunas de sus orillas. Hay grandes acantilados ya en algunos lugares de este lago ya, o mar. Para ello era un mar porque era muy grande, y se forman corrientes fuertes de viento entre cada una de estos acantilados. Por lo tanto, el viento efectivamente hacía que estas barcas o cualquiera de ellas que estuviera en esas condiciones en ese momento se tambaleara y se moviera a gran extremo, como si estuviera al medio del mar, ¿cierto?, profundo. Entonces ellos estaban muy asustados, ¿cierto? Ellos estaban ahí con miedo a morir ante esta situación. Pero
claramente aquí vemos que Jesús sale al encuentro de sus apóstoles, de sus discípulos, ante esta gran situación de falta de fe, podríamos decir así, entendiendo que como hombres de Dios y que conocían a su Señor Jesús, deberían confiar, ¿cierto?, ante cualquier circunstancia. En este caso podríamos decir quizás que su fe falló. Ya aún en momentos difíciles podemos tener miedo quizás, así como lo tuvieron ellos. Pero la fe, de cierta manera, debe sobreponerse a cualquier circunstancia adversa. ¿Ya? Y en este contexto, efectivamente, pasó eso con nuestros hermanos apóstoles. Ciertamente, estar en el mar o en lugar donde se agitan. Yo muchas veces he ido con la familia a un puerto, ¿cierto?, a donde hemos ido a navegar, ¿cierto?, en estas lanchas que salen, ¿cierto?, y en varias ocasiones nos hemos dado cuenta que el mar está un poquito así agitado, más que nada un movimiento un poco más menos calmado, ¿cierto? Y uno se da cuenta cómo se mueve el barco, ¿verdad? Y da un poco de miedo. Me imagino, digamos, ellos, donde dice que se azotaba el mar, ¿cierto? La barca se azotaba contra las olas. Ya, y debe haber sido muy, muy complicado para ellos estar ahí, ¿cierto? Y también sería para nosotros complicado. Pero aquí aparece nuestro Dios, nuestro Señor, donde sale al auxilio de sus apóstoles cuando va caminando, ¿cierto?, sobre el mar para animarlos. Más que un milagro, ¿cierto?, en mencionarlo en este mensaje, en este sermón, tiene más relación a el hecho de entender cuál es el propósito, ¿cierto?, que hay detrás de todo este milagro y esta circunstancia. Lo primero que nos enseña el texto bíblico es que debemos entender que hay una invitación a confiar. ¿Ya? No importa lo que esté sucediendo, pero hay una invitación a confiar. ¿Ya? El versículo 29, ¿ya? En su primera parte, dice, en la versión 60 voy a leer yo en esta ocasión, y él dijo, ven, ¿cierto? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí hay una invitación a confiar. Ven es una palabra que invita a cualquier circunstancia, a cualquier momento, y en la escritura podemos ver que hay muchas invitaciones, ¿cierto? Hay más de 1900 invitaciones a confiar. Algunas de ellas tienen relación con Cristo, cuando dice en Mateo 11:28, por ejemplo, venid a mí, ¿cierto? Y os haré descansar. En Mateo también 19:14 nos habla cuando Jesús invitó a los niños a venir a Él, ¿ya? Y a la vez también invita a los sedientos a venir a Él y beber, ahí en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venid a mí, ¿cierto? Y beba, dice el texto bíblico. Ya, por otro lado también otra invitación muy hermosa, ya, que está ahí en Juan 6:37, donde nos habla de que todos los que vengan, ¿cierto?, serán recibidos, o mejor, o más textual a la Biblia, al versículo bíblico, todos los que a Él vengan, dice el texto, Él no los rechaza, ¿cierto?, no los echa fuera, son recibidos todos los que vayan a Él. Entonces tenemos entonces en este contexto claramente una invitación a confiar. Cuando ellos estaban en la tempestad, ya es un cuadro bastante temeroso, ¿cierto?, de tormentas. Pero si lo llevamos a nuestras vidas personales, también podemos ver que en nuestra vida también vamos a pasar, y quizás vamos a estar pasando tormentas, ¿ya? Tormentas en la vida que nos tambalean, tormentas que nos hacen a veces dudar, tormentas que nos hacen a veces flaquear en nuestra fe, y que todos pasamos por ellas.
sin ninguna excepción. Aún siendo creyentes en el Señor, pasamos por pruebas y pasamos por tormentas en la vida, ¿ya? Con fuertes vientos que nos hacen dudar, ¿cierto? Pero el texto acá nos invita y nos dice que debemos confiar en el Señor. Es por eso que Él le dijo, ven. Eso es lo importante de este tema tan trascendente de andar sobre el mar. Más que un milagro, es una invitación a confiar en que tenemos un Dios que es poderoso, más allá de cualquier tempestad en nuestra vida, o tempestad pandémica, si lo podemos decir así, si lo vamos al contexto actual, en el cual podamos estar pasando. Y lo que nos enseña también, por otro lado también el texto bíblico, es que debemos vivir y no temer a la aventura de la fe, ¿cierto? A no temer a la aventura de la fe. Y el mismo versículo 29 nos habla de eso. Aparte de decir y a invitar a tener fe, o sea, ven, le dice a Pedro, ven, mira cómo yo camino, tú también puedes caminar. Y lo invita ya a tener y a confiar en su Señor. Ahora también le invita, ¿cierto?, a aventurarse en esta fe. Podríamos decir, es como si le dijera a Pedro, da pasos de fe, confía, yo estoy aquí, ¿cierto? Da ese paso de fe y le dice, ven. Y descendiendo Pedro, ciertamente aquí está el texto, descendiendo, o sea, tuvo fe, miró en su momento, vio a su Señor, creyendo anteriormente que era un fantasma, pero no era. Cuando Jesús le dice, no temáis, soy yo, le dice a Pedro, ven, y desciende Pedro de la barca, y ciertamente anda sobre el mar, anda sobre las aguas, ya para ir a Jesús. El texto dice que andaba, que iba hacia Él. O sea, la invitación de Pedro a tener fe en una primera instancia estuvo bien, ¿cierto? Estuvo como se debería esperar de un creyente, ya más aún aquel que anduvo con Jesús directamente, y que también se nos espera a nosotros como creyentes, ¿cierto? Que ante cualquier tormenta la fe debe estar ahí primero, y muchas veces sí la tenemos y siempre tenemos fe, pero en muchas ocasiones nos sentimos muy tranquilos, ¿cierto? En paz, porque nuestra fe en el Señor está por sobre toda adversidad y tormenta. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando vemos que a lo mejor nuestra desesperación humana ve que no hay algunos resultados, cuando vemos que las cosas nos están dando muchas veces como nosotros queremos, empieza a flaquear la fe. Pero ahí nos invita nuevamente a aventurarnos en esta fe. ¿Ya? Pedro descendió de la barca entonces, dio este paso de fe, ¿ya? Y Pedro entró al agua con un conocimiento claro como buen pescador que era. En este contexto podemos también ahí entender que Pedro conocía el mar, él era pescador. Él seguramente tenía experiencia de compañeros de trabajo, colegas de trabajo que a lo mejor se habían ahogado en un momento de circunstancias de pesca en el mismo mar de Galilea. ¿Ya? Él sabía que era traicionero muchas veces esa zona, por lo tanto él tenía conocimiento, ¿ya? Eh, pero es interesante esto que en la vida humana el hombre siempre y en muchas ocasiones se deleita en la aventura. Aquellos que son aventureros son aquellos que realmente van muchas veces con mucho con mucho deseo, con mucho ímpetu, sin miedo a enfrentar situaciones que a lo mejor no han vivido, ¿cierto? Son aventureros. Y eso muchas veces lo tenemos todos nosotros. Hemos sido alguna vez aventureros, ¿cierto? Nos hemos embarcado en cosas que a veces no lo hemos pensado, y vamos nomás y vamos a la aventura ya, a lo que salga, decimos, ¿cierto? Y cuando estamos en el momento determinado nos damos cuenta que a lo mejor la aventura no era como queríamos, y empezamos a mirarla desde otra perspectiva, desde otro ángulo ya, y empezamos a dudar un poquito más. Pero cuando estamos ahí, anteriormente éramos todos valientes, todos éramos generales, ¿cierto? Y vamos a la batalla, pero cuando estamos ahí nos damos cuenta que la cosa no es tan así como habíamos pensado, quizá empieza ya a flaquear un poco la fe. Siempre hay algo de nosotros,
¿cierto? Que a veces se deleita o busca la aventura. Lanzarse, si lo vemos en caso extremo, lanzarse desde una cascada, por ejemplo, en un barril, escalar montañas, paracaidismo, o ir a mochilear, por ejemplo, de sur a norte, con uno o con dos amigos, ¿ya? O salir, digamos, a vacacionar a lugares que no conocemos. En fin, hay muchas cosas o viajes especiales que son aventuras para nosotros. Y en este contexto vemos a Pedro caminando sobre el agua y aquí aprende Pedro que Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Señor de todo, hermanos. Él es dueño, ciertamente, de todas las leyes naturales. Él camina sobre el agua porque Él quiere caminar y Él es dueño de todas las leyes que hay naturales. Y invita a Pedro a confiar en que Él es dueño ciertamente de esas leyes naturales. Y por eso que Él empieza a caminar sobre las aguas. La aventura, hermanos queridos, de la fe, de la confianza en Dios es importante para la vida cristiana. En el sentido de que debemos dar pasos de fe en muchas ocasiones, aunque tengamos dudas, aunque veamos que a lo mejor las circunstancias se ven adversas, debemos muchas veces dar pasos de fe. Cuando damos pasos de fe en circunstancias especiales, ¿cierto? Donde realmente vemos que no vemos cosas concretas, entendiendo que la fe es la confianza, ¿cierto? Y la certeza en lo que no vemos, ¿cierto? O en lo que no sabemos que sucederá más adelante. Cuando damos esos pasos de fe, ciertamente Dios está con nosotros. No estamos solos cuando damos un paso de fe. ¿Ya? El salir confiando en las promesas de Dios debe ser uno de los mayores deleites del creyente. Confiar en Dios antes que el hombre, al dar y no saber cómo proveerá Dios, por ejemplo, al ir y confiar en que el Señor dirigirá el camino. En fin, muchas circunstancias pueden pasar en nuestra vida, pero si usted, hermano querido, da un paso de fe y empieza a caminar por fe, tal como Jesús nos dice y nos invita el día de hoy a decirnos vengan conmigo, porque yo estoy con ustedes, Él ciertamente nos ayudará, extenderá su mano y nos guiará ya por un camino de tormenta, de dificultades, pero a la vez también esa mano que nos toma es la mano de un Dios poderoso, un Dios que está en medio de su pueblo y en medio de sus hijos. ¿Ya? Entonces debemos atender a la invitación a confiar y a entender que debemos dar pasos de fe en nuestras vidas. Por otro lado, también en el texto, más adelante, en el versículo 30, debemos también entender y ser realistas, que hay adversarios de la fe. ¿Ya? Uno de los adversarios de la fe que tenemos en el texto bíblico es este viento fuerte, ¿cierto? Que podríamos decir que son el día de hoy las circunstancias actuales. Una pandemia, la muerte de un ser querido, a lo mejor quedamos sin trabajo, quizás nos enfermamos, quizás tenemos COVID o cualquier otra circunstancia. Esas son adversarios de la fe, ¿ya? Y hay que ser realista, hay que entender que eso es actual y es claramente algo que la Biblia nos recalca, que aún siendo creyentes pasaremos por tribulaciones, ¿cierto? Viviremos, ¿cierto?, en una tierra donde vamos a pasar dificultades. Pero aquí la fe es lo importante. Y nosotros en estas tormentas hemos dudado muchas veces de la fe. Hemos tenido nosotros alguna semana difícil, ¿ya? Estamos a lo mejor luchando con alguna tentación, con el temor, por ejemplo, ante lo que estamos viviendo o lo que podamos vivir más adelante. Estamos viviendo con aflicción, por ejemplo. Ciertamente los temores de Pedro eran adversarios de su fe. Y
debemos entender también que el temor y la fe claramente se oponen. Es como el agua y el aceite, ¿cierto? Hay una oposición, son distintos. ¿Ya? El general Lee, ¿cierto? Que era un general estadounidense al mando del ejército confederado de Virginia, allá en Estados Unidos del Norte, allá en 1862, dijo una frase muy interesante. Nunca reciba, dice, consejo de sus temores. Nunca reciba consejo de sus temores, porque si tomamos en cuenta este consejo, o tomamos en cuenta, o nos ahogamos en temores y seguimos, ¿cierto?, el juego de estos temores, nuestra fe va a flaquear. ¿Ya? Pero la verdad, conforme también la fe aumenta, el temor disminuye. ¿Ya? Mientras más temor tenemos, mientras menos confianza, mientras menos nos inclinemos a Dios, nuestros temores van a crecer y nuestra fe va a disminuir. Pero ciertamente cuando nuestra fe aumenta, cuando nos acercamos al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, los temores empiezan a disminuir. Y tenemos más claridad para enfrentar aquellos temores, con fe, con paz y esperanza. Así que, hermanos queridos, la fe es importante y debemos ser realistas en que nuestra confianza debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante del versículo 30, ¿cierto? En adelante también, de la mitad del 30 hasta el 33, también nos enseña algo muy, muy importante. Y es que cuando los miedos vengan, tenemos un recurso. Cuando los miedos vengan, tenemos un recurso. Y ese recurso es la fe y la oración. Cuando los miedos vengan. Dice el versículo 30, la segunda parte, cuando Pedro empieza a ver que había mucho viento, tuvo miedo. O sea, cuando vio que ya era mucho, ¿cierto? Las circunstancias adversas de esta tempestad, en medio del mar, estuvo miedo. Nosotros también, cuando vemos que hay mucha tempestad, ¿cierto? Y no disminuye, empezamos a tener miedos. Pedro lo tuvo, ¿ya? Y comenzó a hundirse, y nosotros podemos comenzar a hundirnos en el temor, en el miedo, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante, y es lo que yo les mencionaba recién. Cuando los miedos vengan, tenemos un recurso: la fe y la oración. Porque dice ahí el texto del versículo 30b, podríamos decirlo así, donde dice, dio voces, estoy en la Reina Valera 60, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay un grito de desesperación, hay un grito que hace Pedro a su Señor. Cuando va caminando, vienen los miedos y empieza a hundirse, ya viendo que a lo mejor no va a salir a flote, y cada vez mientras más camina, más se hunde, ya, y empiezan esos miedos, y mientras más se hunde, más miedo hay, más temores vienen. Está el recurso dado por nuestro Dios, que es la fe y la confianza en Cristo y la oración. Aquí dice que dio voces, según el texto, ya, o gritó a lo mejor. Ya, en nuestro contexto es la oración. Nosotros tenemos el recurso de la oración. Este dio voces, ¿cierto? Como dice el texto, es oró. Nosotros podemos dar voces, ¿cierto? El auxilio pronto viene de nuestro Dios cuando nosotros nos inclinamos a Él y buscamos en oración que Él nos salve, que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Eso significa estirar la mano sabiendo que Él también estirará la suya y nos tomará y nos llevará a tener la paz que necesitamos. Jesús, hermano, no está lejos. Él no estaba lejos de Pedro, Él estaba cerca. Hoy está cerca. El buscar
en momentos adversos y cuando la fe flaquea, a Dios es buscarle, porque usted y yo entendemos que Él está cerca, Él está accesible, tal como Pedro lo hizo, gritó, miró a Jesús y lo llamó, le dijo, ayúdame Señor, sálvame, porque ya no puedo más, porque lo hizo sabiendo que tenía enfrente de él a Jesús. El día de hoy, hermanos, en su vida y en nuestra vida tenemos a Jesús, lo tenemos enfrente, más que enfrente, lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, ¿podemos recurrir a Dios? Sí, podemos pedir a Dios que nos salve cuando nuestros temores vengan, cuando nuestros miedos nos sobrepasen, cuando vamos hundiéndonos en el mar de la aflicción y del problema, podemos levantar voces y decir al Señor, sálvame, porque Él ciertamente lo hará. Y cuando lo hacemos con fe, creyendo que lo hará, veremos grandes milagros sobrenaturales en nuestra vida, tal como aquí ocurrió. Ya, y veremos también cómo su amor y su bondad están con su pueblo. Pedro pidió, Pedro oró, ya cuando veía todo perdido, él lo hizo. Fue algo muy corto lo que hizo Pedro, pero fue con una intensidad tremenda, porque vino del corazón. Una oración que reconoció realmente el poder de Cristo para contestar, porque Pedro sabía que él era su Dios. Por lo tanto, podía recurrir a Él porque Él era el único que podía salvarlo ante el hundirse en los temores y en el miedo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús lo salvó. Estiró su mano y lo salvó. Eso significa, hermanos, que usted y yo, con Jesús, hay seguridad, aún siendo en algún momento débiles y necesitados. Hay seguridad en un Dios que escucha a sus hijos porque Él está cercano. Tu Dios está cercano. Hermanos, respondamos a la invitación de Dios a una vida de fe constante, plena, ante cualquier circunstancia. Él nos recibirá y nos cuidará a través de cualquier tormenta de esta vida. Que el Señor nos bendiga, les bendiga y que podamos ciertamente vivir con fe en un mundo de caos, un mundo complejo, ya donde ya hay miedo incluso hasta de salir a la calle. Ahí es donde necesitamos la fe y la oración. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas de muchas formas y porque tú nos muestras el camino a seguir. Gracias por esta enseñanza que nos da, Señor, a través de Pedro y este gran milagro, Señor, que tú hiciste, el caminar por sobre las aguas. Gracias por la enseñanza clara, Señor, de el hecho de que podemos recurrir a ti cuando estamos hundiéndonos, cuando estamos débiles, cuando estamos angustiados y cuando realmente, aunque hayamos tenido fe en un principio, al caminar y seguir en dificultades, vemos que nuestra fe empieza a decaer. Ciertamente tú nos invitas y quieres escuchar esa voz de dependencia a ti, donde dice, sálvame Dios, sálvame Señor, necesito de ti, ayúdanos, oh Dios, a poder entender eso y tomarnos de la fe, a dar pasos de fe también, a confiar en ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. A ti oramos, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, una muy buena semana y nos estamos viendo prontamente. Un abrazo para cada uno de ustedes.